¿Por qué lloramos? ¿Por qué el dolor parece no tener fin en ciertas etapas de nuestra vida? Tal vez sientas que tus noches de lágrimas no tienen propósito, como si estuvieras atrapado en un ciclo de sufrimiento que nadie entiende. Pero, ¿y si te dijera que cada lágrima que derramas tiene un significado, un propósito divino que podría cambiar tu vida para siempre? Esto no es solo una frase bonita, es una verdad profundamente arraigada en la fe. La pregunta no es si habrá dolor, sino qué harás con él. ¿Te atreves a descubrir el mensaje que Dios tiene para ti en medio de tus lágrimas? Porque ese mensaje podría ser la clave para una transformación que aún no imaginas. Dios ve tus lágrimas. El consuelo en el Salmo 56, 8. Hay momentos en los que las lágrimas fluyen sin previo aviso, como si el corazón no pudiera contener más dolor. El Salmo 56, versículo 8, nos revela algo profundamente reconfortante. Dios no solo ve tus lágrimas, las guarda y las cuenta. Cada una de ellas tiene un peso y un significado que no puedes imaginar. No importa si has llorado en silencio en la noche o entre sollozos desesperados durante el día, Él ha estado presente. Es un consuelo saber que, incluso en medio del sufrimiento, no estamos solos, ni un instante. Reflexiona un momento. Cuando un niño pequeño se cae y raspa sus rodillas, la atención de un padre amoroso calma el dolor de inmediato. Así obra Dios contigo, pero a un nivel aún más profundo. Él no solo observa tu tristeza, sino que entiende el contexto de tu corazón roto. Puedes intentar algo práctico. Tomar un diario y escribir tus pensamientos, derramando tus emociones como lo harías con un amigo íntimo. A veces, escribir aquello que no podemos decir en voz alta puede aliviar el alma. El significado de tus lágrimas va más allá del sufrimiento inmediato. Imagina una semilla enterrada en tierra húmeda. En su estado parece olvidada, pero la humedad, similar a tus lágrimas, es lo que permite que brote nueva vida. De igual manera, cada gota que cae de tus ojos puede ser el principio de una transformación, un proceso que quizás no entiendas ahora, pero que dará frutos en el tiempo correcto. Tu dolor no es el final, sino el preludio de algo mayor. Y si alguna vez dudas de por qué estás pasando por este momento, recuerda que Dios ve todo el panorama. Como un artista que trabaja con pinceladas cuidadosas, Él está creando algo hermoso, aunque por ahora solo veas caos. Tus lágrimas son el testimonio de una batalla que no estás librando solo. Y, aunque te cueste creerlo, hay un propósito en todo lo que vives. La historia de Ana. Orar en medio de la tristeza. Ana es un ejemplo poderoso de cómo la tristeza puede transformarse en una conexión más profunda con Dios. En el primer capítulo del primer libro de Samuel, encontramos a una mujer quebrantada, humillada y desesperada por su incapacidad de concebir un hijo. Su historia no es solo un relato antiguo, es un reflejo de lo que muchas personas sienten cuando enfrentan deseos insatisfechos o sueños que parecen inalcanzables. Ana decidió no quedarse en su dolor. En lugar de ello, llevó sus lágrimas al lugar más seguro, los pies de Dios. En su oración, Ana no utilizó palabras elaboradas ni escondió su dolor. Ella derramó su alma, dejando que cada lágrima hablara donde sus palabras no podían alcanzar. ¿Has intentado alguna vez hablar con Dios de esta manera, sin filtros, como lo harías con tu mejor amigo? Es un ejercicio transformador. Dedica un momento en un lugar tranquilo, quizá una esquina de tu casa, y permite que tu corazón hable libremente. Dios no necesita discursos, solo sinceridad. Pero lo que hace que la historia de Ana sea tan inspiradora es que no solo oró, sino que también hizo un acto de entrega. Prometió dedicar a su futuro hijo al servicio de Dios. Su oración no era egoísta, estaba llena de fe y propósito. Esta actitud nos enseña que, incluso en medio de nuestro sufrimiento, podemos encontrar formas de ofrecer algo valioso a los demás. Tal vez puedas pensar en algo que amas hacer y convertirlo en un regalo para ayudar a quienes te rodean. Así como Ana ofreció a Samuel, tú también puedes encontrar propósito en medio de la adversidad. El resultado de la oración de Ana fue extraordinario. Dios respondió con un hijo, Samuel, quien llegó a ser un líder crucial en la historia de Israel. Pero lo más importante no fue el hijo en sí, sino la transformación que ocurrió en Ana. Su tristeza no la definió. Fue el puente hacia un propósito mayor. Esta historia nos recuerda que, incluso en las noches más oscuras, siempre existe la posibilidad de un amanecer lleno de esperanza. Jesús en el huerto de Getsemaní. Lecciones de una noche de lágrimas.
La escena de Jesús en el huerto de Getsemaní, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, nos muestra un momento profundamente humano del Salvador. Ante la inminencia de la cruz, Jesús oró con tanta angustia que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Este pasaje no solo ilustra su divinidad, sino también su humanidad, ya que experimentó el temor y la incertidumbre que todos enfrentamos en nuestras propias pruebas. ¿Quién no ha sentido, al menos una vez, que el peso de la vida es insoportable? En ese momento de extrema aflicción, Jesús hizo algo que nos deja una lección invaluable. Se entregó en oración. No intentó evitar su sufrimiento, pero tampoco lo enfrentó solo. En lugar de ello, clamó a Dios diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Esta actitud nos enseña la importancia de rendirnos ante la voluntad divina, incluso cuando nuestras circunstancias parecen insostenibles. La próxima vez que enfrentes una decisión difícil, considera tomarte un tiempo para orar, no solo para pedir lo que deseas, sino para aceptar lo que es mejor según el plan de Dios. Otro aspecto revelador de Getsemaní es que, aunque Jesús estaba rodeado de sus discípulos, ellos no lograron permanecer despiertos con él. Este detalle resalta una verdad que a menudo ignoramos. Hay momentos en los que nuestros mayores desafíos deben enfrentarse en soledad con Dios. Si alguna vez sientes que quienes te rodean no comprenden tu dolor, recuerda que no necesitas la aprobación o el apoyo constante de otros. Basta con saber que Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, el ejemplo de Jesús nos muestra que, después de la tormenta emocional, viene la fortaleza. Al levantarse de la oración, enfrentó la cruz con una valentía sobrenatural. Este cambio es un recordatorio de que nuestras noches de lágrimas pueden ser el preludio de un nuevo capítulo de propósito y transformación. No importa cuán desgarrador sea el momento, hay una promesa de restauración para quienes confían plenamente en Dios. El propósito detrás del sufrimiento. El testimonio de Job. El sufrimiento de Job es uno de los relatos más impactantes de la Biblia. Su historia, narrada en el libro de Job, no es solo un registro de pérdidas y dolor, sino un ejemplo de fe inquebrantable frente a la adversidad. Perdió a sus hijos, su riqueza y su salud en un periodo corto, algo que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Sin embargo, en medio de todo esto, Job no dejó de buscar respuestas en Dios, mostrando que incluso en el sufrimiento más profundo hay espacio para la fe. Job hizo preguntas difíciles, algo que muchas veces nos sentimos incapaces de hacer. Se preguntó por qué estaba pasando por tanto dolor, pero nunca se apartó de Dios. Esto nos recuerda que no hay nada de malo en expresar nuestras dudas y emociones. Puedes tomar inspiración de Job y en un momento de soledad, abrir tu corazón con honestidad en oración. Dios no se molesta con tus preguntas, las escucha y las utiliza para acercarte más a Él. Lo que hace que la historia de Job sea aún más inspiradora es que, al final, entendió que su sufrimiento tenía un propósito divino. Dios no solo le restauró todo lo que había perdido, sino que también le dio una comprensión más profunda de su carácter. En el capítulo 42, Job reconoce que los caminos de Dios son demasiado maravillosos para comprenderlos por completo. Esto nos recuerda que, aunque ahora veamos solo caos, Dios está trabajando en un propósito más elevado. El testimonio de Job nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué podría estar forjando Dios en nosotros a través de nuestras pruebas? Puede que no tengamos respuestas inmediatas, pero la fe nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que todo tiene un propósito. El dolor nunca es el capítulo final. Es parte de una historia mayor, escrita por las manos de un Dios que no desperdicia ni una sola lágrima. Cuando las lágrimas riegan una cosecha de bendición, José en Egipto. La historia de José, narrada en el libro de Génesis, es un testimonio de cómo las noches más oscuras pueden dar paso a los días más brillantes. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado injustamente y olvidado por quienes prometieron ayudarlo, José atravesó un camino de sufrimiento que parecía no tener fin. Pero cada lágrima que derramó fue como agua que preparaba el terreno para una cosecha de bendición que cambiaría su vida y la de muchos otros. A pesar de las circunstancias, José mantuvo su integridad y su fe en Dios. Podría haber elegido la amargura, pero en cambio decidió trabajar con excelencia, ya fuera como esclavo en la casa de Potifar o como prisionero en la cárcel.
Esto nos enseña que, incluso cuando enfrentamos situaciones injustas, nuestra actitud puede marcar la diferencia. ¿Qué áreas de tu vida podrías transformar si abordaras tus desafíos con el mismo compromiso y fe? Tal vez un trabajo que no disfrutas podría convertirse en una oportunidad de crecimiento si lo enfrentas con un corazón dispuesto. El punto culminante de la historia de José llega cuando Dios lo eleva de la prisión al palacio, convirtiéndolo en el gobernador de Egipto. Lo que parecía un destino trágico se convirtió en el medio para salvar a su familia y a una nación entera durante una hambruna. Esto nos recuerda que los planes de Dios son mucho más grandes que nuestros propios deseos. Quizás las lágrimas que derramas hoy están preparando el camino para bendiciones que aún no puedes imaginar. La vida de José nos desafía a confiar en que Dios nunca deja nada al azar. Si bien el dolor puede ser intenso en el presente, no significa que no haya propósito en él. Como una semilla enterrada en tierra oscura, a veces es necesario atravesar momentos difíciles para alcanzar el crecimiento que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando ese fruto llega, es más abundante de lo que podríamos haber soñado. Dios transforma el llanto en gozo. El Salmo 30. 5. El Salmo 30 nos ofrece una promesa que ilumina incluso las noches más sombrías. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llegará el grito de alegría. Estas palabras son un recordatorio de que ninguna temporada de sufrimiento es eterna. Al igual que el amanecer inevitablemente sigue a la noche, la alegría divina siempre tiene el potencial de superar las lágrimas humanas. Esto no significa que el dolor no sea real, sino que hay esperanza más allá de él. La imagen del amanecer es poderosa porque nos muestra un cambio gradual pero seguro. A veces esperamos soluciones inmediatas, pero Dios obra en su propio tiempo. Durante esas noches largas y solitarias puedes encontrar consuelo al recordar esta promesa. Algo que podrías hacer es comenzar cada día anotando 3 cosas por las que estás agradecido, por pequeñas que sean. Este simple hábito puede ayudarte a centrarte en la luz que comienza a surgir en tu vida. La promesa del Salmo 30 también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras luchas pueden convertirse en testimonios. Cuando finalmente llega la alegría, no solo experimentamos alivio, sino que también tenemos una historia que puede inspirar y fortalecer a otros. ¿Recuerdas alguna situación que parecía insuperable, pero que con el tiempo se resolvió de una manera que nunca imaginaste? Compartir esas experiencias puede ser una forma de mostrar a otros que el gozo es posible incluso después del dolor más profundo. El llanto tiene su lugar. No es una señal de debilidad, sino una expresión de nuestra humanidad. Sin embargo, el gozo es una promesa divina. Es como una semilla plantada en el suelo de nuestra tristeza que con paciencia y fe florecerá en algo hermoso. Aunque ahora no puedas verlo, el amanecer siempre está más cerca de lo que parece. Las lágrimas de Pedro, arrepentimiento y restauración. La historia de Pedro, narrada en el Evangelio de Lucas capítulo 22, nos muestra cómo incluso el más grande de los errores puede ser el inicio de una transformación. Después de haber prometido lealtad inquebrantable a Jesús, Pedro lo negó 3 veces en la noche más oscura de su vida. Al escuchar el canto del gallo, Pedro rompió en llanto, reconociendo la profundidad de su traición. Estas lágrimas no fueron de desesperación, sino de arrepentimiento genuino, un primer paso hacia la restauración. Es fácil identificarte con Pedro cuando reflexionas sobre esos momentos en los que has fallado, no solo a los demás, sino también a ti mismo. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea tan poderosa es que las lágrimas de Pedro no lo definieron como un hombre quebrado, sino como alguien que estaba siendo moldeado. Si sientes que has cometido errores irreparables, prueba a tomar un tiempo para reflexionar y orar. Reconocer tus fallos no es debilidad, es valentía. Jesús no rechazó a Pedro por su negación. Al contrario, más tarde lo buscó para restaurarlo. En un encuentro a orillas del mar, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, dando a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso. Este momento demuestra que Dios no solo perdona, sino que también restaura y nos prepara para un propósito mayor. Si sientes que has caído, recuerda que cada caída puede ser una plataforma para un nuevo comienzo. La vida de Pedro después de este encuentro fue extraordinaria. De ser un pescador lleno de dudas y errores, se convirtió en un líder fundamental de la Iglesia. Esto nos muestra que las lágrimas de arrepentimiento no son el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. No importa cuán lejos creas que has caído, Dios siempre está dispuesto a levantarte y llevarte a donde perteneces.
María Magdalena. El encuentro con Jesús que cambió sus lágrimas en esperanza. La historia de María Magdalena es una de las más conmovedoras de los evangelios, especialmente su encuentro con Jesús resucitado, narrado en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. María estaba devastada, llorando frente a la tumba vacía, creyendo que alguien había robado el cuerpo de su Señor. Sus lágrimas eran un reflejo de pérdida y confusión, un sentimiento que muchas veces compartimos cuando enfrentamos el vacío de lo que creíamos seguro. Sin embargo, en ese momento de mayor desesperación, Jesús la llamó por su nombre, y todo cambió. Este encuentro nos muestra cómo, incluso en nuestras mayores tristezas, Dios se hace presente de maneras inesperadas. María no reconoció a Jesús de inmediato. Sus lágrimas nublaban su visión. ¿Cuántas veces nuestras propias emociones nos impiden ver la respuesta que está justo frente a nosotros? En momentos de angustia, tomar un tiempo para la quietud puede ayudarnos a escuchar la voz de Dios. Tal vez, como María, necesites estar en un lugar tranquilo, reflexionando, para escuchar ese llamado personal. Lo que hace este relato tan especial es que Jesús no solo consoló a María, sino que le dio una misión: anunciar su resurrección a los discípulos. María, quien momentos antes estaba perdida en su dolor, se convirtió en la primera mensajera de la buena noticia. Esto nos enseña que Dios no solo quiere sanarnos, sino también usarnos para su propósito. Si alguna vez has sentido que no tienes un lugar en el plan divino, recuerda que incluso en tus momentos más oscuros, Dios ve un propósito para ti. María Magdalena pasó de las lágrimas al gozo en cuestión de segundos. Este cambio nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra. La esperanza siempre está al alcance, incluso cuando parece que todo está perdido. No importa cuán profundo sea el pozo de tristeza en el que te encuentres, Dios tiene el poder de sacarte y devolverte a la luz. Elías en el desierto. Encontrar fuerza en la desesperación. Elías, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, tuvo un momento en el que la desesperación lo llevó al límite. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber sido testigo del poder de Dios, huyó al desierto, exhausto y temeroso por su vida. En el capítulo 19 del primer libro de Reyes, encontramos a Elías sentado bajo un enebro, deseando la muerte. Sus palabras, llenas de agotamiento, resonarán con cualquiera que haya sentido que ya no puede continuar. «Basta, Señor, quítame la vida». Pero incluso en este momento de desesperación, Dios no dejó a Elías solo. Envió un ángel para cuidarlo, dándole comida y agua y animándolo a descansar. Este gesto nos recuerda que, a veces, lo que más necesitamos no son grandes milagros, sino las pequeñas provisiones que nos permitan recuperar fuerzas. Si te sientes agotado, puede ser un buen momento para evaluar cómo estás cuidando de tu cuerpo y tu mente. Un descanso adecuado, una alimentación equilibrada y un tiempo en silencio pueden marcar una gran diferencia. Dios no solo fortaleció a Elías físicamente, sino que también lo llevó a un encuentro espiritual en el monte Horeb. Allí no se manifestó en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave murmullo. Este detalle es crucial. A menudo buscamos a Dios en grandes señales, pero Él habla en la quietud. Dedicar unos minutos al día para estar en silencio, lejos del ruido del mundo, puede ser una forma poderosa de escuchar esa voz que guía y consuela. La historia de Elías nos enseña que la desesperación no es el final. Aunque en el desierto parezca que todo está perdido, es precisamente allí donde Dios obra de manera más íntima. Sus provisiones, tanto físicas como espirituales, nos muestran que siempre hay esperanza, incluso cuando nos sentimos al borde del abismo. Las lágrimas de David, de la angustia al consuelo divino. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, vivió momentos de profunda angustia que lo llevaron a derramar lágrimas sinceras delante del Señor. En el Salmo 13 encontramos un clamor desesperado. «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». Estas palabras reflejan el dolor de alguien que siente que Dios está distante, un sentimiento que muchos han experimentado en medio de sus propias luchas. Sin embargo, este salmo no termina en desesperación, sino en confianza. Lo que hace que las oraciones de David sean tan impactantes es su honestidad. No ocultó su sufrimiento, sino que lo llevó directamente a Dios. Este acto de vulnerabilidad nos enseña que no necesitamos fingir fortaleza ante Él. Si estás atravesando un momento difícil, intenta expresar tus emociones en oración o incluso escribiéndolas.
Reconocer tu dolor no te aleja de Dios. Al contrario, te acerca más a Él, como lo hizo con David. En medio de sus lágrimas, David también encontró consuelo en la alabanza. Aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, su perspectiva sí lo hizo. Pasó de la queja al agradecimiento, declarando: «Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación». Esto nos muestra que la gratitud puede transformar nuestros corazones incluso en los momentos más oscuros. Considera comenzar un diario de gratitud, anotando cada día al menos una cosa por la que puedes dar gracias. Este hábito puede ser un ancla en medio de las tormentas. La vida de David es un recordatorio de que el consuelo divino está disponible para quienes lo buscan sinceramente. Sus lágrimas no fueron en vano. Cada una de ellas lo llevó a una relación más profunda con Dios. Si te encuentras en un lugar de angustia, recuerda que, al igual que David, puedes encontrar refugio en el amor inquebrantable del Señor, quien está siempre dispuesto a sostenerte. El propósito de Dios en medio de tu quebrantamiento. El quebrantamiento es una experiencia que pocos quieren enfrentar, pero es a menudo donde Dios hace su obra más profunda. En esos momentos en los que sientes que todo se ha desmoronado, como si no quedara nada por salvar, Dios está moldeando algo nuevo en tu interior. El proceso puede parecer cruel o innecesario, pero como un alfarero con el barro, Él utiliza cada fractura para formar algo más fuerte y hermoso. ¿Te has detenido a pensar que tu quebrantamiento podría ser el inicio de una nueva etapa de tu vida? Dios nunca permite el dolor sin propósito. En la Biblia, vemos que muchos de los grandes hombres y mujeres de fe fueron quebrantados antes de ser usados de manera poderosa. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. En tu propia vida, las temporadas de dificultad pueden estar preparando tu carácter para algo mayor. Una forma de descubrir esto es reflexionar sobre las lecciones que puedes aprender en medio de la prueba. Tal vez, incluso, llevar un diario donde escribas cómo te sientes y qué descubres en cada día. El quebrantamiento también nos conecta con nuestra humanidad y nos recuerda nuestra necesidad de Dios. En esos momentos, aprendemos a soltar el control y confiar plenamente en Él. Es un acto de fe que no siempre es fácil, pero que lleva a un crecimiento significativo. Si estás atravesando una etapa difícil, intenta buscar pequeñas formas de rendirte a Dios. Tal vez sea mediante una oración sincera, un acto de generosidad o simplemente decidiendo soltar lo que no puedes cambiar. El propósito detrás del quebrantamiento no siempre se ve de inmediato, pero con el tiempo, lo que parecía destrucción se revela como transformación. Es como una semilla que debe romperse para dar vida a un árbol. Así, tus noches de lágrimas y dolor pueden estar preparando el terreno para una nueva cosecha de esperanza, fortaleza y fe. Jesús llora por Lázaro, un ejemplo de compasión divina. El momento en que Jesús llora por la muerte de Lázaro, narrado en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, es uno de los episodios más conmovedores de las Escrituras. Aunque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, su dolor al ver llorar a María y Marta lo llevó a derramar lágrimas. Este gesto, aparentemente sencillo, nos revela la profundidad de su compasión. Jesús no está distante de nuestro sufrimiento. Al contrario, lo comparte con nosotros en cada paso. Estas lágrimas muestran que el dolor humano no le es indiferente a Dios. En los momentos de pérdida o tristeza, podemos encontrar consuelo en saber que Jesús entiende lo que estamos viviendo. Si alguna vez has sentido que tu dolor es demasiado grande para expresarlo, recuerda que no necesitas palabras. Jesús escucha incluso los suspiros más silenciosos de tu corazón. Una forma práctica de conectar con esta realidad es a través de la oración, dejando que tus emociones fluyan tal como son. La compasión de Jesús no se detuvo en el llanto, Él actuó. Llamó a Lázaro a salir de la tumba, demostrando que su poder es mayor que cualquier situación, incluso la muerte. Esto nos recuerda que, aunque Dios está con nosotros en el dolor, también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. Tal vez no siempre lo hará de manera inmediata o como esperamos, pero su intervención es siempre para nuestro bien. En tus propias luchas, considera cómo puedes combinar tu fe con acciones que reflejen esa esperanza. Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser un reflejo de la compasión divina en nuestras relaciones. Así como Jesús acompañó y lloró con los que amaba, nosotros también podemos estar presentes para quienes atraviesan momentos difíciles. A veces, no se necesita más que un abrazo, una palabra de aliento o simplemente estar allí.
Esas pequeñas acciones pueden ser la forma en que Dios muestra su amor a través de ti. El sufrimiento de Pablo y Silas, orar y alabar en medio de la aflicción. Pablo y Silas nos dejan una lección extraordinaria en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Tras ser injustamente encarcelados y golpeados por predicar el Evangelio, se encontraron en la oscuridad de una celda, con sus pies encadenados. Para muchos, este habría sido un momento de desesperación y lamento. Sin embargo, en lugar de sucumbir al dolor, comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios. Su respuesta desafía toda lógica humana y nos enseña que la fe puede transformar incluso los momentos más sombríos. La alabanza de Pablo y Silas no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza en Dios. En medio de sus heridas y la prisión, decidieron enfocarse en la grandeza de Dios y no en su sufrimiento. ¿Cómo podrías aplicar esta actitud en tu vida? Quizás, en lugar de centrarte en lo que falta o en lo que te duele, podrías dedicar tiempo a agradecer por las bendiciones que aún tienes. Una lista diaria de gratitud puede ser un primer paso para cambiar tu perspectiva. Lo que sucedió después fue impresionante. Un terremoto sacudió la cárcel, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Pero lo más significativo no fue la liberación física, sino el impacto espiritual que tuvo en el carcelero y su familia, quienes terminaron entregando su vida a Cristo. Esto nos recuerda que, a veces, nuestras pruebas no son solo para nuestro crecimiento, sino para inspirar fe en quienes nos rodean. Tus acciones en momentos difíciles podrían ser el testimonio que alguien necesita para acercarse a Dios. El ejemplo de Pablo y Silas nos invita a reflexionar sobre el poder de la oración y la alabanza en medio de la adversidad. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero transforma nuestros corazones y fortalece nuestra fe. En tus propios momentos de dificultad, ¿podrías intentar alabar a Dios incluso cuando no veas una solución inmediata? Podrías descubrir que, como Pablo y Silas, la verdadera libertad comienza desde adentro. Cuando tus lágrimas son una oración sin palabras, hay momentos en los que el dolor es tan profundo que las palabras simplemente no salen. En esos momentos, nuestras lágrimas se convierten en una oración que Dios entiende perfectamente. Romanos capítulo 8 versículo 26 nos asegura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Esto nos recuerda que incluso el silencio tiene un lenguaje que Dios escucha, porque conoce cada rincón de nuestro corazón. A veces creemos que nuestras oraciones deben ser estructuradas y elocuentes, pero las Escrituras nos enseñan lo contrario. Un suspiro, un llanto o incluso una mirada al cielo pueden ser tan poderosos como un discurso elaborado. Si alguna vez te has sentido incapaz de orar, recuerda que Dios no necesita palabras para comprenderte. Intenta buscar un lugar tranquilo donde puedas estar en su presencia, dejando que tus emociones fluyan libremente. Este acto de vulnerabilidad puede traer un consuelo que ninguna palabra puede ofrecer. Las lágrimas no solo son una expresión de dolor, también son una forma de soltar lo que pesa en el alma. Cada vez que lloras, estás liberando algo que ya no puedes cargar solo. Es como abrir las compuertas de un río para que el agua fluya libremente. Cuando te sientas abrumado, dedica tiempo a estar a solas con Dios, permitiéndote sentir y confiar en que Él está trabajando en tu situación, incluso cuando todo parece perdido. El consuelo que ofrece Dios a través del Espíritu Santo no siempre elimina el problema, pero renueva la fortaleza interna. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y de que, incluso en el silencio, Dios está obrando a nuestro favor. Si alguna vez has dudado de que tus lágrimas tengan valor, esta verdad puede cambiarlo todo. Para Dios, cada lágrima cuenta como una oración poderosa. El final de las lágrimas. La promesa de Apocalipsis 21:4. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis encontramos una de las promesas más conmovedoras de la Biblia. Un día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las cosas viejas habrán pasado. Este versículo nos ofrece un vistazo de la esperanza eterna, una realidad donde el sufrimiento que hoy conocemos será reemplazado por la plenitud de la presencia de Dios. Es difícil imaginar un mundo sin lágrimas cuando las vivimos tan intensamente en el presente, pero esta promesa nos invita a mirar más allá de las circunstancias actuales, recordándonos que nuestro dolor tiene un límite. Para fortalecer esta esperanza, podrías dedicar tiempo a meditar en esta promesa, quizá escribiendo en un diario cómo te imaginas ese futuro lleno de paz.
Este ejercicio puede ayudarte a anclar tu fe en lo que está por venir, no en lo que ahora te abruma. El consuelo de este pasaje no es solo para el futuro, sino también para el presente. Saber que el dolor no es eterno nos da la fortaleza para soportar las pruebas actuales con paciencia y confianza. Si estás enfrentando dificultades, recuerda que cada lágrima que derramas está siendo vista por un Dios que promete que todo será restaurado. Esta perspectiva puede transformar la manera en que enfrentas incluso los días más difíciles. El final de las lágrimas es más que un alivio del dolor. Es el inicio de una relación plena con Dios, donde no habrá barreras ni sufrimiento que nos separen de su amor. Este destino nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que, aunque las noches sean largas, la eternidad con Dios será infinitamente mejor. No te quedes con esta verdad solo para ti. Compártela, vive conforme a ella y haz de tu vida un testimonio de esperanza. Y si este contenido ha resonado contigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, seguiremos explorando juntos estas verdades que transforman corazones y renuevan mentes. El cambio empieza aquí y ahora.